El primer paso que debe dar el que desea obtener el conocimiento de la naturaleza es examinar con la mayor atención cómo y de qué se originan todas las cosas naturales, tales como los meteoros, los animales, los vegetales y los minerales, cómo se conservan y cómo se destruyen. Verá que esos diferentes efectos se operan por una misma causa, que cada cosa contiene en sí un principio de vida, que es también el de su destrucción, que ese principio es el mismo en todas, y que es ese agente universal que, según sus diferentes maneras de obrar, opera todas las generaciones y las disoluciones que mantienen y renuevan sin cesar este vasto universo. Esto es lo que me propongo demostrar en esta obra, que es el fruto de mis observaciones y mis experiencias. Lo he escrito particularmente en favor de los amantes de la química, quienes, por falta de conocer la marcha de la naturaleza, trabajan al azar, siguen ciegamente los procedimientos que tienen ante los ojos y se extravían continuamente en sus investigaciones, en detrimento de su salud y su fortuna. Ellos encontrarán aquí una teoría clara, palpable, y que tiene la ventaja de ser fácil de verificar por la práctica, sin la cual uno no puede preciarse de ser verdaderamente instruido. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hermetis Persona. Este espacio de reflexiones acerca del arte de la alquimia y acerca de la filosofía hermética. En esta oportunidad quisiera comentar acerca de la visión hermética de la naturaleza de la realidad, o más precisamente acerca de la estructura de la realidad, la estructura del cosmos o del universo que observamos y que a la vez habitamos. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de cosmos, hablamos de orden. Y para la filosofía hermética, el cosmos es un orden que ha sido hecho por una mente suprema, por la mente suprema del todo. De ahí que podamos nosotros ver en uno de los tantos intentos de resumir la filosofía hermética, que fue el libro llamado El Kybalión, en que se nos presenta como un axioma o como uno de los axiomas herméticos del libro, el hecho de que el universo es mental. Efectivamente, el universo en última instancia es producto de la mente divina, pero entender qué es esa mente en realidad es algo que es imposible de hacer desde nuestra perspectiva de seres manifestados. Es muy importante entender algo que dice en su principio el libro La Áurea Catena de Homero, uno de los libros de la tradición alquímica más importantes, publicado en el siglo XVIII. Este libro, publicado en Alemania, nos habla de el orden universal y de cómo ha sido hecho el cosmos. Es un libro tremendamente interesante, tremendamente importante y del cual hablaremos con más detenimiento a futuro. Por lo pronto solo quiero recordar la primera parte en la que el autor dice: la naturaleza comprende las criaturas visibles e invisibles del todo universal. Lo que nosotros llamamos naturaleza especialmente es el fuego universal o anima mundi que llena todo el sistema del universo y por lo tanto es un agente universal, omnipresente y dotado de un instinto infalible y que se manifiesta a sí mismo en fuego y en luz. Es la primera criatura de la omnipotencia divina. Esta cita pertenece al primer capítulo, muy breve, de el libro llamado La Áurea Catena de Homero. Este es un libro, como les comentaba, muy importante, pero también muy desconocido. Y esto se debe a que ha sido traducido
parcialmente a partir del alemán original en el que fue escrito. Y que yo conozca, o que yo sepa en lo que llega a mi conocimiento, no ha sido traducido completo a otros idiomas, no ha sido fielmente traducido a otros idiomas, ya que la versión inglesa que circula es una versión comentada y además cuya traducción es bastante dudosa. Me he aproximado al texto original alemán, que ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca de Carl Gustav Jung. La biblioteca de Jung ha sido digitalizada por el instituto que lo custodia, y este libro específicamente está en PDF disponible en internet, en el sentido de que está escaneado el original, la edición del siglo XVIII. Pero pese a que está disponible ese texto, me he dado cuenta que las traducciones tanto inglesas como españolas que circulan en internet y que se pueden conseguir difieren a veces en maneras muy grandes del texto alemán original. Por lo tanto, es bastante difícil hacerse una idea del texto hasta que sea hecha una traducción fidedigna directo del alemán original en el que fue escrito el libro. Pero aún así, este fragmento que les acabo de compartir se acerca bastante. Ha sido traducido por mi persona del inglés y se acerca bastante a lo que dice el original alemán. Hay mucho que decir al respecto en todo caso de la cita. Y lo primero que me parece muy relevante de decir acerca de esta cita, acerca de este libro y de este fragmento, es que efectivamente la naturaleza comprende o abarca o consiste en tanto lo visible como lo invisible. Eso quiere decir que este universo es dual, y aquello es uno de los requisitos para la visión hermética, ya que el universo, el cosmos, ha sido creado a partir, o ha sido ordenado a partir de la partición de la mónada, a partir de su división. Todo lo que nosotros podemos encontrar en el universo es dual, como les hablé también en el programa anterior. Y esta dualidad está dentro de todos los sistemas vivientes que existen en el universo. Y por sistemas vivientes me refiero tanto a nosotros mismos como seres humanos, y a los animales y las plantas, como también a los minerales, a las estrellas, a las galaxias, y a todo aquello que existe dentro del universo y que funciona en base a los tres principios herméticos de azufre, mercurio y sal. Pero ya vamos a llegar a eso. En primera instancia me interesaba comentar el aspecto dual del universo, en el sentido de que existe un mundo visible, que es el mundo manifestado, y un mundo invisible, que es el mundo eterno, el mundo increado, podríamos decirlo así. Ya que el universo no ha sido creado, para el hermetista el universo es eterno. Lo eterno no puede ser creado. Por definición de la palabra eternidad y del concepto de eternidad, aquello no puede tener principio ni fin. Lo que sí ocurre es que el universo se ordena y se desordena de forma cíclica, y aquellos ciclos son los que nosotros estamos experimentando constantemente como idas y venidas, como un eterno retorno. Alguna vez oí el símil con la respiración, que de alguna manera el universo respira, el universo está en un ciclo constante de expansión, digámoslo así, ¿no? De forma figurativa, no es una expansión literal como la que refiere la ciencia oficial, ¿no? Sino que es una expansión figurativa. Pero digámoslo así, los ciclos, las eras, se van repitiendo en un eterno ciclo de expansión y contracción, o de manifestación y luego de destrucción. Podemos ver esta visión reflejada en varias mitologías del mundo, muy especialmente en la mitología venida de la India, ¿no? Llamada hindú, en la cual tenemos tres dioses: el dios de la manifestación o el dios creador, Brahma; el dios preservador, Vishnu; y el dios destructor, Shiva. Pero a la vez el dios destructor también es un dios de vida, por lo tanto es venerado tanto como un dios de la destrucción como también como un dios de la generación,
ya que tanto en la filosofía hindú como en la filosofía hermética, la muerte o la disolución o la descomposición nunca es final, nunca es exterminio, nunca es definitiva. Siempre se trata de un proceso de renovación de los ciclos. Por lo tanto, todo aquello que muere se transforma para renacer, se transforma para resucitar, digámoslo así. Por lo tanto, podemos ver que la idea de la resurrección no es para nada una idea cristiana. El cristianismo, como en la mayoría de las ocasiones, lo único que ha hecho ha sido acopiar filosofías diversas y sabidurías, tanto del mundo griego como del mundo semítico, como del mundo incluso árabe u oriental. En este caso de la India, por ejemplo. E incluso del mundo indoeuropeo. Por lo tanto, el cristianismo es un sincretismo realmente muy extravagante, por decirlo así, ya que combina una gran cantidad de distintas y muy diversas filosofías e ideas de pensamiento e ideas de visión de mundo. Por lo tanto, es por eso que el cristianismo ha tenido también tanta expansión, ya que si hacemos caso a la teoría más conspirativa, ¿no? Podríamos decir que incluso el cristianismo fue diseñado así para que calzara con cualquier cultura. Pero lo cierto es que haya sido esto un desarrollo natural o haya sido algo premeditado, lo cierto es que el cristianismo, debido a esta misma diversidad de arquetipos que integra, efectivamente ha calzado y ha calado muy hondo en distintas tradiciones a través de la historia y a lo largo del mundo. De hecho, la misma filosofía hermética o el mismo conocimiento alquímico ha sido muchas veces revestido de símbolos cristianos. Por eso, por ejemplo, en un libro muy famoso, anónimo, que es conocido como el Rosarium Philosophorum, el cual está principalmente formado por grabados alquímicos, en este caso son xilografías alquímicas muy bellas y que procuraré poner en el video que estará en YouTube, ¿no? En este momento, quienes estén escuchando el audio pueden ir al video de YouTube y estarán viendo algunos de estos símbolos. Estos grabados alquímicos son muy relevantes, muy importantes. De hecho, hay quienes dicen que los grabados fueron, de hecho, el primer libro llamado Rosarium Philosophorum fueron originalmente un libro mudo. Era un libro mudo, al igual que el Motus Liber, o sea, un libro solo de imágenes sin ningún texto. Y que el texto que podemos leer hoy en día fue añadido a posteriori, ¿no? Pero en esos grabados podemos ver, de hecho, mucho simbolismo cristiano, e incluso como símbolo de la piedra filosofal vemos a Cristo emergiendo de la tumba, resucitado y glorioso, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver, este principio de la resurrección o el principio de la muerte para volver al ser o de la muerte para renacer es justamente un principio hermético muy antiguo, universal, y que por lo tanto muchas culturas lo han adoptado o se han dado cuenta de ello o han heredado también ese conocimiento a partir de una civilización previa. Pero en última instancia lo que tenemos que entender es que para el hermetista la muerte es lo más importante a la hora de comprender el funcionamiento de la realidad, porque nada nace que no venga de una muerte, nada nace que no venga de una disolución. Por supuesto, si hablamos del mundo eterno, por supuesto, si nos referimos a los arquetipos, al mundo inmanifestado, allí todo es eterno, allí no hay muerte, allí no hay corrupción. Por lo tanto, tampoco hay crecimiento, por lo tanto, no hay nacimiento. Nada nace en la eternidad, nada muere en la eternidad. Hay algunas tradiciones, e incluso el mismo Kybalión me parece que lo menciona, no sé si con estas mismas palabras, pero el concepto se entiende, que en el fondo Dios elige manifestarse, o la mónada elige manifestarse, o la divinidad, la mente absoluta, elige manifestarse, debido justamente a que en el estado unitario no puede haber crecimiento. Y la única forma de experimentar el crecimiento es a través de la división, a través del desequilibrio. Esa es la razón por la cual en nuestro mundo no puede haber paz, por ejemplo. No podemos vivir en un mundo eterno de paz, porque ese mundo eterno de paz
es un mundo en el que no hay desequilibrio, por lo tanto en el que no hay crecimiento. Como aquí en este mundo hay nacimiento, hay crecimiento, hay desarrollo y hay muerte y renacimiento, es por lo tanto natural que también haya momentos de paz y momentos de guerra. Y de hecho, si vemos la historia, las guerras son lo que define principalmente las transformaciones de las distintas sociedades y de los distintos imperios y de la historia de las distintas culturas. La guerra es en realidad muy importante, al igual que la paz. No puede existir una sin la otra, así como no puede existir la luz sin la oscuridad. La naturaleza dual del universo justamente es lo que garantiza que pueda haber crecimiento. Cuando algo se concentra en un punto, en otro punto se dispersa. Y esa desigualdad es lo que genera el movimiento y lo que genera la vida, por último. De modo que podemos ver que desde un punto de vista espiritual, hermético, muy profundo, muy avanzado también, no puede existir una igualdad, no puede existir una absoluta tabula rasa, digamos, para las sociedades, para la vida humana, para la justicia, etc. Eso es imposible en el plano manifestado, porque de hecho, si atendemos a la tradición hermética, siempre existe el concepto de la edad de oro, de la antigua edad de oro en que todo era fantástico, en que todo era divino, en que todo era sagrado, y de la cual hemos caído, ¿no? De la cual hemos perdido. Y la idea o la noción del paraíso perdido, del paraíso del cual hemos caído y al cual debemos retornar, justamente es la idea esencial que está detrás, digamos, de la manifestación o de la dualidad. Por lo tanto, es imposible permanecer en la edad de oro en este plano manifestado. La edad de oro siempre va a ser transitoria. Y por supuesto que nosotros vamos a retornar a una edad de oro luego de esta edad oscura. A mí no me cabe ninguna duda de que, pese a que estamos viviendo en una edad oscurísima, en la edad más oscura, a la vez estamos siendo el presagio de una nueva edad de oro, de una nueva humanidad. Pero esa nueva humanidad, esa edad de oro, eventualmente también será transitoria. Generalmente los periodos de alza son breves, pero puede haber ciclos más grandes que sean incomprensibles. Estamos hablando de misterios muy grandes aquí, por lo tanto, siempre las palabras se van a quedar cortas. Pero aún así, siempre recuerdo esa analogía, ¿no?, que dice que es muy difícil quedarse a vivir en la cima de la montaña. Vivir en las alturas es algo extremadamente difícil. Es prácticamente imposible permanecer en la cumbre de una montaña mucho tiempo. Pero el momento, el tiempo, el pequeño lapso en que uno puede estar en la cima, antes del descenso, es la gloria, ¿no? Por eso tanta gente se dedica al montañismo, tanta gente ama el montañismo y lo practica con tanta asiduidad. Como podemos ver, todo esto que he comentado son símiles, son analogías del proceso esencial de funcionamiento de la realidad. Por lo tanto, luego de que esa dualidad, de que esa división se ha manifestado, como dice justamente la Áurea Catena de Homero, refiriéndose al mundo visible y el mundo invisible, el mundo manifestado y el mundo inmanifestado, una vez que se ha producido esa división, esa separación dolorosa, por supuesto aquello que ha sido escindido, aquello que ha sido separado, aquello que ha sido dividido, resquebrajado, no sé cómo adjetivarlo, ¿no? Pero aquello quiere volver al estado unitario. Y en ese punto es que aparece el tercer número, o la tríada o la trinidad, ¿no? Que es en el fondo cuando lo que se ha dividido quiere volver a ser uno. Pero ese volver a ser uno ya no puede ser el uno original, porque en el fondo ese uno no se ha perdido. Nosotros, algo que no entendemos, es que la mónada o todo este drama del cosmos no es algo que ocurrió al principio. Es algo que ocurre, es algo que está ocurriendo hoy, es algo que es eterno, por lo tanto, no es algo que haya ocurrido en el pasado. La mónada está ahí, existe, ¿no? Pero es incognoscible para nosotros. Pero una vez que hemos entrado en el plano manifestado, una vez que hemos
realmente ya entrado en el drama universal, entonces ya entramos en otro espacio y entramos en una nueva manifestación que es justamente la tríada o el 3, que es la nueva manifestación de la unidad en este orden de cosas. De ahí que justamente, ya que hablábamos del cristianismo, ¿no?, y de su sincretismo de tantos símbolos y filosofías antiguas, de ahí que el cristianismo haya desarrollado la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad, al igual que la Trinidad, por ejemplo, hindú, consiste de los mismos elementos. El Dios creador, el Dios conservador y el Dios destructor, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si analizamos la mitología cristiana, veremos que el creador es el Padre, ¿no? Es el Dios Padre. Pero el Espíritu Santo representa el vínculo entre el Padre y el Hijo. Por eso es lo más sagrado para el cristianismo. Porque ese es el vínculo sagrado. El Espíritu Santo es un misterio. Es el misterio del Logos. Es el misterio de la tríada, de la Trinidad. Por lo tanto, el Hijo vendría siendo el Dios de la destrucción y la regeneración. Ya que justamente ese es si atendemos por ejemplo, al Apocalipsis de Juan, es justamente el Cordero el que abre los sellos del libro de la vida en el Apocalipsis. Por lo tanto, es el Cordero el que está desencadenando la destrucción para la transfiguración. Como podemos ver ahí, se trata de símbolos muy potentes y poderosos. Y estos mismos símbolos y este mismo conocimiento es el que obtuvieron los alquimistas hace miles de años. Se pierde la noche de los tiempos, aquel origen, ¿no? Tal vez en otro programa o en otra conversación podamos hablar al respecto. Pero por lo pronto quiero que entendamos cómo el alquimista ve esta trinidad, o ve esta tríada, o ve este triángulo. Por eso el triángulo es una figura tan importante, geométricamente hablando, dentro de la tradición hermética. Y el triángulo principal, o la trinidad hermética o alquímica, es la siguiente. La trinidad hermética es azufre, mercurio y sal. Azufre, mercurio y sal. Aquella es la trinidad hermética o la tríada hermética, que representa la totalidad, representa también la totalidad manifestada en aquellos 3 principios. Además, estos 3 principios son los que, según la filosofía hermética, generan la vida. Para el hermetista, la vida no es algo en sí mismo, no es una esencia, no es una substancia, no tiene substancia en sí misma la vida. La vida es una resultante de la confluencia o de la conjunción de los 3 principios herméticos, de mercurio, azufre y sal. Si tuviéramos que usar términos modernos para referirnos a estos principios, la mejor forma de hacerlo sería referirnos a ellos como azufre, energía, mercurio, mente y sal, estructura. El azufre representa el fuego primordial, la energía fundamental. Pero esa energía fundamental no es vida en sí misma, sino tiene mente. La mente es justamente lo que le da toda su información a aquel fuego, a aquel azufre. Azufre y mercurio se conjuntan. Y ahí de la conjunción de mente y energía aparece o emerge la estructura. Y la sal es justamente este tercer elemento que le añade al azufre y el mercurio su estructura y que podríamos nosotros relacionarlo con lo que llamamos la estructura química, por ejemplo, de los elementos. La forma geométrica en que se disponen los elementos químicos, las moléculas, por ejemplo, a nivel atómico, a nivel molecular. Toda esa información de cómo los átomos deben disponerse, de cómo la materia debe ordenarse, viene dada por el principio sal. El principio sal es el que le da estructura a la realidad, es el que le da estructura a la materia. Y una vez que un organismo tiene energía, tiene estructura y tiene mente, tenemos un ser vivo, tenemos un organismo viviente. Por lo tanto, así es como concibe el hermetista, el alquimista, el sistema viviente. Visto así, para el hermetista,
como les decía antes, todo es vivo, todo es viviente. El metal está vivo. El metal es un organismo que tiene o que cumple con los requisitos de la vida, que cumple con la estructura y con los componentes necesarios para la vida. Por lo tanto, es una vida que tiene un orden temporal distinto. Es muy lento su desarrollo y su evolución, pero no se trata de algo inerte, de algo inorgánico. Todo aquello que encontramos en el universo manifestado, el alquimista lo puede descomponer en su mercurio, su azufre y su sal. Y eso se hace a través del proceso alquímico, que justamente consiste primero en la descomposición de la materia o del elemento que se va a trabajar para extraerle estos tres principios. Si no existe esa descomposición, si no existe esa corrupción y esa putrefacción, no puede haber la separación necesaria para extraer esos tres principios. Y esos tres principios luego deben ser purificados, y una vez que son purificados deben ser reunidos. Y ese reunirse es lo que en el famoso dicho alquímico, ¿no?, se le llama el coagula. El solve es la disolución de los tres principios en tres principios separados o en tres elementos separados. Y el coagula es la reunión de esos tres principios que se han separado de vuelta en uno solo. Pero al reconstituirse se han transfigurado. Esa reconstitución no vuelve al estado de la materia original, sino que lo lleva a su estado de quinta esencia. Y los alquimistas siempre buscaron la realización de la quinta esencia. Por eso podemos ver en esto reflejado prácticamente todo el conocimiento sagrado de la humanidad. Así de poderoso es el conocimiento hermético. Por ejemplo, cuando se habla de la iniciación chamánica, en que el chamán es desmembrado y es luego reconstituido por los seres del otro lado para ser transfigurado en vidente o en chamán, estamos viendo el mismo principio que el alquimista le hace a su materia. Estamos viendo lo mismo que en el mito egipcio, ¿no?, con Osiris. Por lo tanto, vemos aquí en estos principios reflejado el orden universal, reflejada la estructura fundamental de la realidad. Y digo reflejado porque no lo vemos directamente. Lo vemos a través de velos, lo vemos a través de símbolos y alegorías. Sal y azufre y mercurio son símbolos, son alegorías. Por eso los alquimistas hablaban del azufre filosófico, del mercurio filosófico, para que no se confundieran con los elementos vulgares, como el mercurio metálico o el azufre mineral. Y con esto quisiera cerrar esta reflexión de hoy, este programa de hoy, habiendo expuesto brevemente, sucintamente, en qué consiste la visión hermética de la estructura de la realidad y por qué esta estructura es para el alquimista una estructura tripartita, es decir, compuesta de tres principios fundamentales. Y una vez que hemos logrado entender esos principios y cómo funciona la realidad, podemos recién comenzar a atisbar en qué consiste en realidad la piedra filosofal, que es el objetivo final de la gran obra. Y se los adelanto, y con esto me despido. La piedra filosofal no sería más que el milagro absoluto de la manifestación de la unidad, de la mónada, en el universo manifestado. O sea, es el otro mundo, el mundo eterno, en este mundo, el mundo de la duración, el mundo manifestado. El entendimiento de tal misterio es uno de los conceptos más sagrados de la filosofía hermética. Por lo tanto, solo se lo puede tocar con metáforas. Pero justamente de eso se trata, de que lo eterno, de una manera inexplicable e incomprensible, se hace presente en lo que tiene término, en lo que no es eterno, en lo durable, ¿ya?, en lo finito. Y aquello que es infinito se manifiesta en lo finito. Y ese es el gran misterio de la piedra filosofal. Una sustancia
que es la unidad en la multiplicidad. Los dejo con esta idea hasta la próxima reflexión, en que esperamos seguir ahondando en estos conceptos tan interesantes y tan profundos y tan bellos que tiene la filosofía hermética para entregarnos, y que nos aportan también una nueva forma de mirar el universo y de mirar nuestra propia vida, nuestra realidad y nuestro acontecer cotidiano. Realmente la mirada cambia, la mirada se ordena cuando uno se pone los lentes de Hermes y mira la realidad desde ese punto de vista. Por lo tanto, les mando un gran abrazo. Les invito a seguir estas reflexiones en YouTube, en las plataformas de iVoox, de iTunes y de Spotify, y a enviarme sus comentarios, sus reflexiones, sus ideas a hermetispersona@gmail.com o en el Twitter @hermetispersona. Quedan desde ya invitados a la próxima reflexión. Les mando un gran abrazo hermético.